Damos formal inicio a los paneles académicos que se van a llevar adelante tanto el día de hoy como el día de mañana en esta sala, Astor Piazzolla, acá del Teatro Argentino de La Plata. Primero nada quería agradecerles a las instituciones que hicieron posible esta actividad gratuita, como también a los que hoy le están dando forma, a ustedes que han venido con tanto interés como yo, que todavía todos estamos en babia con esta cuestión de una reforma tan importante y tan grande. Así que era muy importante agradecer. No pasa nada, ¿no? Bien. Y arrancamos con este primer panel que va a tratar sobre las bases axiológicas del nuevo Código Civil y Comercial y su título preliminar. La encargada de ilustrarnos va a ser la doctora Yamila Zavala Rodríguez, que es egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que también es vicepresidenta segunda del Colegio de Abogados de Mar del Plata, es abogada de la Asociación de Madres de Abuelas de Plaza de Mayo, como también de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, y de la Agremiación Docente de Universitarios de Mar del Plata, ADUM. Así que sin más, sin vueltas, damos inicio. ¿Cómo? Sí. Bueno, yo no veo nada, así que... Sí, era verdad, no se veía nada. Lo que decía Diego era verídico. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Gracias a Infojus, gracias a la Secretaría Estratégica del Ministerio de Justicia, a cargo de Diego Segovia, y al Ministerio de Justicia, en primer lugar por convocarnos y también por esta clara política de Estado que significa la capacidad y el conocimiento para todos nosotros, y que se está dando en distintas jornadas a lo largo y a lo ancho del país. Así que bueno, bienvenida a esa política pública del conocimiento. Como ustedes vieron en el programa, lo que me toca a mí tratar de explicar un poco, o que nos vayamos acomodando para estos próximos días, que está por entrar en vigencia. Fíjense que después de la feria, vamos a estar de feria, el 1 de agosto cae día sábado, o sea que el lunes nos vamos a levantar y vamos a tener ya la aplicación de este nuevo Código Civil y Comercial. Así que después de las vacaciones arrancaríamos. En primer lugar, quiero adelantarles, porque uno a veces ha pasado y se pone a hablar con distintos abogados, con distintas abogadas, con los mismos jueces, con distintos operadores de derecho, y hay como una cierta, no leí nada, todavía estoy desesperado, ahora viene. Algunos me dicen, por suerte me jubilo, otros jueces también están próximos a jubilarse y de pasadita con esto dicen, bueno, listo, ya acá terminó. Pero bueno, esto no es nada, ¿cómo decirlo? No es nada que no ciertamente conozcamos, porque es el reflejo de la idiosincrasia de nuestro país. Es algo que se venía dando desde el derecho, desde distintas situaciones, ya sea en la academia, o sea en la doctrina, en jurisprudencia, en la reforma del año 94 de la Constitución, en los pactos de derechos humanos internacionales, tengan o no rango constitucional, y todos, en alguna u otra medida, esto lo teníamos en nuestras cabezas. Y también lo teníamos en la forma a veces como planteábamos las demandas o cómo veíamos nosotros el derecho. Pero justamente, como también se dijo hoy, es un cambio de paradigma, porque tenemos ahora todo ese conocimiento que estaba medio tal vez difuso, insertado en el ordenamiento jurídico del derecho privado, que es en este Código Civil y Comercial. O sea que no es que vino un plato volador, instaló nuevas normas, nuevas cuestiones, sino son cosas que ya veníamos teniendo y ya veníamos escuchando. Por eso esta situación previa de optimismo, y que bueno, no tengamos ningún tipo de temor en agarrar el Código Civil, porque es de muy fácil lectura, y cuando lo vayan a empezar a ver capítulos, títulos, distintos libros, se van a dar cuenta que son cuestiones que ya veníamos escuchando. Bueno, en primer lugar, algo se adelantó, yo llegué un poquito más demorada porque hubo un problema con el micro, pero bueno, algo escuché de lo que yo tal vez también quería transmitirles. Concretamente,
nosotros tenemos un código hoy vigente, que es el Código Civil y Comercial, perdón, es el Código Civil de Vélez Sarsfield, que realmente es de hace muchísimos años, es del año 100, hace más de casi un siglo y medio que está vigente ese código. Vélez, realmente, si ustedes, con toda la cantidad de artículos que tiene y todo lo que ha hecho, era un genio, sin duda. Claramente no tenía computadora, no tenía portapapeles, no tenía ningún tipo de situaciones que faciliten formar un código. Hoy tenemos otras herramientas de tecnología, o sea, digo, era un código con muchísimos artículos y con una capacidad técnica importante, esto vale decirlo. Pero bueno, también, como también se dijo, era para otro país, para otra realidad, otro momento histórico. En aquel entonces se hablaba, se dijo acá también que era un país, estaban los unitarios, todavía no estaba todo unificada la República Argentina. El hombre, se hablaba mucho del hombre, la mujer no estaba, acuérdense que la mujer era incapaz para el Código Civil, no hace tantos años también está el voto femenino, o sea, hubo muchos avances desde aquel código, era para otra situación histórica. El hombre era el hombre de negocios, el hombre culto, el hombre blanco, y quedaban muchos excluidos. Para ese entonces, cuando sancionó, estaba en la presidencia Sarmiento, y es un dato interesante de la cantidad de habitantes que había en ese momento, en el primer censo que se hizo justamente en esa presidencia, y era de 1.877.490 habitantes. Y de esos habitantes, el 77,40% eran analfabetos. O sea, hay una gran diferencia si nosotros vemos los números del último censo, del 2010, tenemos que hay en la Argentina 40.117.096 personas. Y claramente el índice de analfabetismo es otra cosa. O sea, con esto quiero decir también posicionar los dos momentos políticos y los dos momentos históricos, y que cada uno va aplicando y viendo esa realidad y se plasma en el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros ahora, todos estos avances que hemos tenido y se ve reflejado en nuestro código, estamos hablando de las transformaciones culturales, estamos hablando de las comunicaciones, de la tecnología, de la ciencia, de la genética y de un montón de situaciones que fueron cambiando y que fueron recuperadas, que son adaptadas por este nuevo Código Civil. También algo creo que se dijo, pero me parece también que es importante relacionar cómo llegamos a este Código Civil. Hubo muchos intentos de reforma, reformas así, macro reformas, ¿no? De tratar de unificar. Nosotros ya teníamos, cuando estudiábamos en la facultad, estudiábamos los proyectos, ese proyecto de Bibiloni, el anteproyecto del Poder Ejecutivo en determinado momento, el anteproyecto que hizo el Congreso, pero bueno, ninguno de esos se pudo concretar. Y les digo los intentos fallidos para que lo sepamos. En 1926, el anteproyecto de Bibiloni. En 1936, otro proyecto. En 1954, un anteproyecto de Llambías, que nosotros también hemos estudiado. En 1987, un proyecto unificado de legislación civil y comercial de la Cámara de Diputados de la Nación. En 1993 también un proyecto del Poder Ejecutivo y del Congreso. Y el último de 1998. Y finalmente, el 1 de octubre del año pasado, tenemos la promulgación de este Código Civil y Comercial a partir de la Ley 26.994. Fíjense que la Ley del Código de Comercio era la Ley número 15 y la Ley del Código Civil era la Ley número 340. Y hoy estamos en la Ley 26.994. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Bueno, también se dijo lo de las modificaciones parciales que se hizo con la Ley 17711, que era en una época dictatorial, que claramente es diferente a cómo se llevó a cabo el código acá en la Argentina, en nuestro país, con ya dijeron de la comisión redactora, con los dos juristas y con la profesora que todos hemos escuchado alguna vez y hemos admirado, que es como Aida que no imagen de Carlucci. Esa comisión redactora convocó a juristas argentinos, más de 100 juristas, si no me equivoco, 109 exactamente, juristas argentinos que venían desde la academia y venían estudiando y analizando las distintas situaciones. O sea, como dije hoy, no es nada extraordinario, sino son cuestiones que ya se estaban aplicando en la jurisprudencia o en distintas situaciones. Y claramente el decreto presidencial de su momento, lo que se planteó, algo también se dijo acá,
es que se tengan en cuenta las transformaciones culturales que vivió nuestro país, que se tenga en cuenta la reforma del 94 con la incorporación de los tratados de derechos humanos. A partir de ahí era el trabajo para hacer de estos juristas y de estos tres personas que nosotros tanto conocemos del ámbito de la abogacía y de la justicia. Eso fue llevado al Congreso, el anteproyecto. En el Congreso se hicieron, ustedes se recordarán, una comisión bicameral y se hicieron audiencias públicas y se realizaron informes y se pudieron presentar, y todo con un ejercicio democrático que creo que es muy importante también destacar. Y finalmente, como les dije, esa aprobación del 1 de octubre del año pasado. Con respecto a las bases axiológicas, y ahora nos vamos entrando un poco más concreto a lo que es el punto que nos convoca, las bases axiológicas del Código Civil. Es como que en todas las charlas que uno va teniendo, incluso que hoy también lo dijeron sobre el Código Comentado del Código Civil, que es importante saberlo, que lo pueden bajar, no sé si lo dijeron, de la página, porque es muy práctico y muy fácil de bajar. Y tenemos la posibilidad de tener el código comentado de los 5 tomos que lanzó Infojus. Parezco promotora de Infojus, no lo soy, pero la verdad que es una herramienta tan buena que vale la pena que la tengamos, y es gratuita, así que no podemos perder esa oportunidad de tener el conocimiento tan a la palma de la mano. Bueno, en eso se analizan lo que son las bases axiológicas. ¿Esto qué quiere decir? Las bases axiológicas del Código Civil y Comercial. Son los aspectos valorativos, esos aspectos que tuvo en cuenta el Código para su elaboración y su interpretación. Estamos hablando de una nueva concepción del derecho, una nueva visión de cómo vemos el derecho. Es el desafío que vamos a tener nosotros como hombres y mujeres operadores del derecho, como abogados y también los jueces. Es un nuevo desafío. Estamos hablando ya de lo que es la humanización del derecho, y ya vamos a aclarar bien de qué estamos hablando en este punto en particular. Nosotros cuando salimos de las facultades salimos con muchos conceptos jurídicos predeterminados, y parecería que no podemos como expandirnos desde ahí. Esto es así y bueno, así debe ser, y ahí nos quedamos. Y pensamos que es así. La idea de este código es que no nos quedemos, que sea un derecho dinámico y que sea un código que se pueda ir adaptando a las distintas realidades y distintas transformaciones que van sufriendo y que van alcanzando nuestro propio país, ¿no? Y los ciudadanos. Esa es la idea más clave que tiene este Código Civil. En ese contexto, como primer base axiológica, tenemos lo que también habrán escuchado, la constitucionalización del derecho privado. Después, el código con identidad latinoamericana. Estos son unos ítems que después los vamos a ir desarrollando. El código de la igualdad como paradigma de no discriminación. El código de los derechos individuales y colectivos. Nuevos paradigmas en materia de bienes. Y el código para una sociedad multicultural. Estas son las bases axiológicas en principio para tener en cuenta, como les dije, para este nuevo Código Civil. ¿Qué significa cuando hablamos de constitucionalidad del derecho privado? Parecería ser una frase que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Ustedes saben que el derecho público, el derecho privado, cuando nosotros estudiábamos derecho penal en la facultad, siempre teníamos la Constitución. Era como un correlato necesario. O sea, hablábamos del artículo 18, defensa en juicio, debido proceso, todo estaba relacionado con la Constitución. Pero como estudiamos el Código Civil, no era así. Nosotros estudiamos las 5 materias del Código Civil, familia, contratos, obligaciones, derechos reales. Bueno, estudiamos todo, y por otro lado, en 5 materias, y por otro lado estudiamos derecho constitucional, como si estuviera casi separado, y como que casi tuviera más importancia el derecho civil que el derecho constitucional, por la cantidad de materias que tenemos en una y otra, sin tal vez relacionarlas. Bueno, ahora eso cambió. Esto es el cambio de paradigma. Ahora cuando ingresamos en la Constitución, ahora vamos a tener que ver todos los casos y cada uno de los casos que nosotros tenemos que resolver con la Constitución. Y todo está acá. Esta va a ser nuestra base para interpretar y para aplicar el derecho. La Constitución y los tratados de derechos humanos que también están en esta Constitución agregada. O sea, esa división ahora ya no la tenemos. Eso es lo que se llama constitucionalización del derecho privado. ¿Y por qué? Porque todo lo que los casos que tenemos que aplicar va a ser conforme a la Constitución y conforme a los tratados de derechos humanos
tengan o no rango constitucional. Esto quiere decir si están incorporados dentro del artículo 75, inciso 22, o no, o solamente que la República Argentina sea parte. Vamos a tener que aplicarlos. Esto significa también que nosotros cuando tengamos un caso, no es que la ley es el techo, eso lo dijo Vidal Campos en alguna oportunidad, que la ley no es el techo del ordenamiento jurídico. Si un caso no lo podemos resolver con la ley, tenemos que elevarnos, tenemos que volar, tenemos que ir más arriba, tenemos que ir a la Constitución y a los tratados. Y generalmente a todos nos ha pasado alguna vez en algún caso. A mí particularmente para interpretar cómo tenemos que pensar ahora, ¿no? Ahora, bueno, el derecho del niño de ser oído es muy, con la Convención de Derechos del Niño, tenemos como bastante internalizado y de esto se trata este código. Pero hace unos años, estamos hablando tal vez 10 años, no estaba tan incorporado eso en el ámbito de los procesos. Y particularmente me pasó en una situación de un régimen comunicacional, que ahora se llama así, más que régimen de visita, madre, padre discutiendo, bueno, el chico no quiere, si quiere. Entonces planteamos la posibilidad de que se lo escuche al menor. Claro, la madre se opuso en su momento, yo estaba por el padre, se opuso diciendo que no, bueno, con distintos fundamentos, escritos por su abogado, y el juez como que entró un poco en pánico, que no sabía qué hacer, porque uno invocó la convención, uno invocaba las distintas herramientas jurídicas, nada más que no estaban en el Código Civil, sino que íbamos a la Constitución, íbamos a los tratados, sin que lo tengamos escrito ya, que debemos hacerlo como está ahora. Va la asesora con un poco también de conocimiento, dice que sí, pero bueno, no es que se logró una audiencia de un menor en forma inmediata. Se logró después de un tiempo, después de traslados y traslados y traslados, y bueno, finalmente se lo escuchó al niño para saber qué es lo que le estaba pasando. Esto es más o menos lo que significa la constitucionalidad del derecho privado. Siempre lo hemos aplicado en algún caso, ahora el código lo recepta. Otro de los casos que podemos mencionar de constitucionalización del derecho privado, fíjense que esto es un código civil y comercial. Y en el derecho comercial también hemos tenido la intromisión de la Constitución dentro del derecho comercial. Parecería que el derecho comercial es el derecho más conservador, es el derecho del hombre de negocios, es el derecho más conservador de todo el régimen. Pero bueno, hubo un plenario acá en la capital de la Cámara Civil, de la Cámara Comercial, que justamente había una discrepancia con el tema de si nosotros tenemos pactadas distintas jurisdicciones, o sea, hacemos un contrato, por ejemplo, en Tierra del Fuego, y tiene pactada un contrato de consumo, ¿no? Eso que es un pagaré de consumo, que bueno, llevas esto, pero firmaste un pagaré en Tierra del Fuego, y claro, después cuando te ejecutaban ese contrato, o ese pagaré, perdón, que era un título abstracto del derecho comercial, sin causa, o sea, no hay nada que discutir, la ejecución o el juicio te lo hacían en Capital Federal. La persona que estaba en Ushuaia realmente, entre ir a buscar un abogado, plantear un abogado de la otra jurisdicción, realmente quedaba como indefenso. Bueno, ¿qué hizo este plenario de la Cámara Comercial de Buenos Aires? Dijo, no, un momento, porque no se ponía de acuerdo también, ¿no? Quién tenía razón o no ante el planteo de incompetencia. Momento, acá hay un derecho de acceso a la justicia del consumidor. El consumidor no puede acceder a la justicia capital si está en Tierra del Fuego. Entonces, se involucra el derecho constitucional, el derecho del consumidor, que tiene raigambre de la Constitución Nacional, como ustedes ya saben, y deja de lado el derecho común del título abstracto del pagaré. Y se declara incompetente para que se litigue donde correspondía. De esto estamos hablando también cuando se habla de constitucionalización del derecho privado. Otra situación o otro ejemplo podría ser para buscar determinados conceptos de distintas cuestiones. Nosotros podemos saber ante un juicio que estamos hablando de vivienda adecuada. ¿Qué es una vivienda adecuada? Bueno, ahí podemos ir a los pactos internacionales en que la Argentina sea parte y, por ejemplo, ir a la Convención o al Pacto de los Derechos Sociales, Culturales y Políticos, que nos va a definir qué es una vivienda adecuada. Entonces tenemos una situación en donde nos va a definir eso y lo vamos a poder aplicar en nuestro derecho, en nuestro juicio del derecho privado. ¿Esto qué significa? Como dijo también, voy a hacer una frase de Borges, cuando no sabemos para dónde ir en un laberinto, ¿qué se hace? ¿Hacia dónde vamos? Hacia arriba.
Siempre hacia arriba. No tenemos la solución en la ley. Cuando hablamos de la ley se habla de la ley del Código Civil o la ley de distintas leyes especiales. Nos vamos hacia arriba. Ese es el concepto y que es muy importante porque vamos a encarar nuestros casos, nuestras demandas de distintas formas. Vamos a tener todo el ordenamiento jurídico para plantear el caso y para defender a la persona y otorgarle su derecho que tal vez está vulnerado. Una práctica que tiene una palabra que tiene el articulado del artículo 1, que después ya la vamos a ver más en detalle relacionada con todo esto, es la palabra conforme. Conforme es una metodología, no es una palabra que está por estar. Todas las palabras del título preliminar son muy exactas. Y conforme significa lo que venimos hablando, conforme a la Constitución, conforme al Tratado de Derechos Humanos, sean o no de rango constitucional. Conforme, hay una coherencia con todo el ordenamiento jurídico. Otro de los puntos para ir sobre estas bases es el Código de la Igualdad, el Código de Identidad Latinoamericana, perdón. ¿Esto qué quiere decir? También hoy se dijo, nuestro código y nuestros antecedentes son muchas veces del derecho romano, del derecho hispano, del derecho francés, también del derecho del Código de Freitas en Brasil, pero bueno, ahora hay una esencia más enfocada a la región, enfocada a nuestro país, a nuestra idiosincrasia y a los países latinoamericanos, relacionados con lo que es el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Esa es la visión que tienen este código nuevo. Después decimos que es el código, bueno, decimos, está definido así por los que hicieron el anteproyecto, el código de la igualdad. ¿Qué significa esto? Que es un código construido a partir de la persona humana. Significa la persona situada en el derecho, no la persona abstracta, sino la persona situada en el derecho. Por eso hablamos de el niño, la niña, el adolescente, que determina la edad, que a partir de los 13 años se considera que un niño es adolescente, a partir de la mujer, como consumidores, como ancianos, como discapacitados. También los términos del código son muy exactos en el sentido, no hablamos más de, bueno, minusválido, persona con capacidad diferente, no, capacidad, directamente, y discapacitado para determinar. Y hay todo un régimen especial de capacidades que no es como el Código de Vélez, que también, ustedes saben que una persona era capacitado o discapacitado, no había unos escalones intermedios, y Vélez estaba más preocupado casi por los bienes que por la vida del insano, es la realidad. Pero bueno, estamos en un contexto histórico diferente, otra situación. La Constitución de 1853 hablaba del derecho a la propiedad, pero no hablaba del derecho a la vida, o sea, es otra visión. Pero bueno, volviendo a esto de la persona situada en el derecho, hablamos de la mujer, como les dije, del niño, de la niña, del adolescente, del consumidor, de las comunidades aborígenes, las comunidades indígenas, también hablamos de eso, hablamos de los intereses colectivos. O sea, la persona situada en el derecho, no la persona en abstracta. Cuando hablamos en un contrato, no hablamos como en Vélez que decía el contratante. El contratante es cualquier persona. Ahora no, vamos a hablar quién es ese contratante. Porque ustedes saben que la igualdad, cuando es abstracta, es decir, todos somos iguales ante la ley, no es cierto. Somos diferentes muchos con la ley, depende de quién se trate. Esto significa si en un contrato sos consumidor o si en un contrato sos una empresa. No puedes tener el mismo trato, es diferente. Situaciones diferentes, tratos diferentes. Esa también es la otra base axiológica y el código, por eso decimos que es el Código de la Igualdad, siempre por supuesto prevaleciendo, haciendo un enfoque al más vulnerable, al que más lo necesita. Entonces hablamos de lo que se llama, muchos también han definido sujeto concreto. Son hombres y mujeres situados en el Código Civil, no el hombre abstracto. Y este es el paradigma de la no discriminación, claramente, ¿no? Paradigma para concebir el derecho en términos igualitarios, sin discriminaciones, basadas ya sea en el sexo, en la religión, en la riqueza, y por eso hablamos de cada una de estas personas como ya les comenté. El otro punto es el Código de los Derechos Individuales y Colectivos. Esto es algo muy novedoso para este código porque no todos los códigos del resto del mundo tienen los derechos colectivos, y este sí.
¿Pero por qué? Porque hay una coherencia también con la Constitución. El artículo 43 de nuestra Constitución lo considera. O sea, hay otra coherencia, otra vez la palabra coherencia. Cuando hablamos de los códigos que es de los derechos individuales y colectivos, acá tenemos que tener en cuenta también la relación que vamos a tener nosotros como individuos con esos derechos colectivos, que significa particularmente con los recursos naturales, por ejemplo, o con el medio ambiente. Tenemos una concepción bastante individualista como sociedad, entonces vamos a tener que convivir con este nuevo derecho que está incorporado ahora, que son los derechos colectivos, de incidencia colectiva. Para desarticular claramente un poco nosotros este individualismo que existe y poder vivir en relación y de acuerdo a no perjudicar estos intereses que están por encima del interés individual. Y particularmente el artículo 14 del Código Civil dice en uno de sus puntos que el interés individual, el ejercicio abusivo del derecho del interés individual no puede estar por encima de los intereses colectivos. Después ya nos vamos a detener en este punto, pero bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es otro de los valores axiológicos de este Código Civil. En materia de bienes también hay un cambio de paradigma. Ustedes saben que el Código Civil de Vélez, en la nota famosa del 2311, lo que son las cosas, tenemos un código muy patrimonialista, ¿no? Como ya dijimos. Este nuevo código, no todos los bienes tienen valor económico o están dentro del mercado comercial. Sí, tal vez del mercado jurídico, pero no comercial. Y es esta diferencia, por ejemplo, con lo que es justamente los bienes ambientales, el medio ambiente, que no tiene un valor económico, sino que tiene un valor de utilidad. Después habla específicamente de lo que es el cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene, hay cuestiones ya sean académicas, científicas, de investigación, que se utiliza el cuerpo humano, es que nosotros nos vamos a otro mundo. Bueno, todo eso no tiene valor económico, sino que habla directamente de valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario y también social. Son otros valores, no todo es un valor comercial, y esto es importante también considerarlo como base axiológica. Después es un código para una sociedad multicultural. ¿Esto qué significa? Esto principalmente está enfocado en el tema de las relaciones de familia. Relaciones de familia, si ustedes ven el código, hay unos avances impresionantes y que realmente, como dice Marisa Herrera, siempre lo dice, que es un placer escucharlo. Muchos jueces no lo van a poder aplicar, no lo van a poder digerir por su concepción conservadora, y por eso algunos tal vez se jubilarán para no aplicarlo, como pasó en su momento con el divorcio, que ocasionó tanto escándalo. Bueno, ahora estamos con las distintas relaciones de familia. Pero bueno, es multicultural porque estamos en una sociedad pluralista, ¿no es cierto? Entonces en la sociedad pluralista hay distintas relaciones de convivencia. Por eso recepta las relaciones de convivencia, más allá del matrimonio, habla de la palabra afecto, de esa relación de convivencia, un término nuevo para un código, habla de la nueva filiación de fecundación in vitro, por ejemplo, habla de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Este es un principio también muy importante, que significa que cada uno de los... No se habla más tampoco de menores, se hace mucho hincapié en niños, niñas, adolescentes, porque menores, bueno, nadie es menor que otro, esa sería la concepción de ese término. El principio de autonomía progresiva significa que, bueno, cada menor, cada chico va a tener una capacidad de resolver o de opinar distintas cuestiones, de acuerdo a su capacidad progresiva y de autonomía, ¿no? Por eso también figura que después del tiempo podemos llegar a decir algo al respecto de lo que es la figura del abogado del niño, que muchos de ustedes habrán escuchado. Es una incumbencia también nueva que tenemos los abogados como una herramienta específica, directamente dirigida a representar a menores de edad, a representar a las personas que tienen que dar una opinión en un proceso y que muchas veces fueron no considerados a los fines de resolver una cuestión que los va a involucrar. Después te da a incorporar lo que es el matrimonio igualitario. Bueno, se regulan las opciones de vida propias de una sociedad pluralista, como dijimos.
El código lo que tiene de bueno, y es una definición muy importante de cómo se enfocan las problemáticas, es que habla de casos. Si después ven el artículo 1, habla de los casos. Entonces cada caso se va a tratar en forma con todo este ordenamiento jurídico relacionado, coherente, y a nosotros nos va a permitir hacer las demandas relacionando todo esto, y el juez va a tener que resolver relacionando todo esto. Fíjense que cuando hablamos de la constitucionalidad del derecho civil, como hoy estaba planteado, va a haber menos inconstitucionalidades planteadas. ¿Por qué? Porque el juez va a tener en cuenta no si es constitucional o no. Si esta ley no aplica la Constitución, directamente no la va a aplicar y va a aplicar la Constitución. Ese también es el cambio de paradigma. No va a depender del juez que nos toque, que haga una interpretación. Están todas las herramientas y así tiene que resolverlo. Bueno, entrando ya, estas son las bases axiológicas, que era uno de los puntos del título, del punto que me convocaron a tratar de explicarles un poco. Y nos vamos a meter ya más específicamente lo que es el Código Civil en sus articulados. Con respecto a la metodología, sería importante decir que los tiempos verbales que tiene este código, fíjense que no, el código de Vélez hablaba si hubiese, si tuviese, si habiese. Bueno, esos verbos ahora no los vamos a utilizar más, sino que es en tiempo presente, que es una forma práctica, ¿no? Una metodología interesante. Las frases son más cortas, bastante cortas. Eso fue un desafío que lo dijo el otro día el margen de Carlucci, que el desafío era justamente de que las frases sean lo más cortas posible para tratar de interpretar lo mejor posible, porque muchas veces a veces podemos llegar a... Nosotros como abogados no entendíamos los artículos por la complejidad de su expresión y llevaba interpretaciones. Bueno, la idea y el desafío era que sean con frases más cortas. Hay nuevos términos, como ya también algo adelantamos, no se habla más de patria potestad, se habla por ejemplo de responsabilidad paternal. La capacidad, como les dije, ya no es blanco-negro, sino es capacidad en ejercicio, restricción de esa capacidad, hace parte del principio de que todos somos capaces, y en el caso de algunas situaciones en particular se hace lo que se llama sistemas de apoyos, que ya lo tenía la Convención con la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, no necesariamente esté imposibilitado de hacer algo, sino que puede hacerlo, pero tal vez necesita un apoyo. Esto, un ejemplo concreto sería en una sentencia que diga determinada persona no que es incapaz, sino que necesita, por ejemplo, para disponer de sus bienes, de una persona que puede ser un pariente allegado, para disponer del mismo, y que tal vez tendría que firmar incluso la escritura relativa de dominio para que ese acto sea válido. Estos son los sistemas de apoyo que ya veníamos aplicando con las convenciones y algunos jueces en particular. Otra característica es que este código no tiene notas, no tiene ninguna nota, o sea que a veces las notas también nos complicaban un poco, porque el artículo, la nota, pero bueno, no tiene notas. La mayoría de los códigos del mundo no tienen notas actualmente. Pasamos de 4.051 artículos a 2.671, o sea, se ha reducido en gran medida. Y el título preliminar, que es también el punto concreto que tenemos que hablar, es como si fuese una especie de guía, una guía de actuación, sería como el preámbulo, sería donde están incorporadas todas estas bases axiológicas que nosotros recién desarrollamos en los distintos articulados. Es como que de ahí para adelante tenemos que interpretar todo el código, por eso es tan importante el título preliminar. A su vez la metodología es que está el título preliminar, están los libros, son 6 libros. Una forma práctica también es que cada libro tiene sus capítulos y sus títulos, pero cada libro va a tener una parte general. Esto significa que va a explicar todas las cuestiones generales de cada situación, por ejemplo, de las obligaciones, de los contratos, de los derechos reales. Toda la parte general, y después sí, va a desarrollar cada uno de los derechos reales, cada uno de los contratos, cada una de las obligaciones. Es una metodología que reduce los artículos. El título preliminar está compuesto por 18 artículos, son poquitos pero sustanciosos, por eso es tan importante este título preliminar. 4 capítulos, uno que habla del derecho, otro que habla de la ley, otro que habla del ejercicio de los derechos, y el último que habla de los derechos y los bienes. Hace una diferenciación del derecho y la ley, una diferenciación en el articulado concretamente, considerando al derecho como sistema, considerando al derecho como todo el sistema jurídico, que
está compuesto, decimos una vez más, por el Código Civil, por las leyes especiales, por la Constitución Nacional, por los tratados de derechos humanos, y que sean de rango constitucional o no. Por todo, como todo el sistema, ese es el derecho. Y después la ley, en otro capítulo que habla de la ley, se refiere concretamente como la principal fuente del derecho. Pero hace esa diferenciación que es también diferente a como estaba antes. Ahora sí. Con respecto al capítulo 1, que habla del derecho, yo lo único que hice en el PowerPoint es tratar de transcribir el artículo para que tengan una fácil lectura de lo que vamos diciendo. Habla de las fuentes de aplicación. Los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resultan aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Esto ya lo vimos, la constitucionalización del derecho privado. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Bueno, algo venimos hablando de este tema en particular con el artículo 1, y lo que es importante cuando hacemos esta coherencia con todo el sistema jurídico privado es lo que se llama diálogo de fuentes. No es que hay un orden primero una, después la otra, es una coherencia y es un diálogo de fuentes. Voy a ir a todas ellas. En primer lugar, recurrimos por supuesto a la ley, que es la ley, la fuente fundamental, sea el Código Civil o las leyes especiales, después a la Constitución, a los tratados, bueno, todo lo que ya fuimos diciendo. Y también incorpora como fuente los usos, prácticas y costumbres. Siempre hablamos de usos y costumbres, agrega el término prácticas. Estos usos, prácticas y costumbres no tienen que ser contrarias a derecho, es decir, las malas costumbres no pueden ser invocadas como fuente del derecho. También queda claro. No está incorporada, o sea, estas son las fuentes del derecho que determina el artículo 1. No está incorporada, como si estaba en el proyecto y como estaba antes, la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia no es que no está más, sino que va a ser una fuente del derecho de segundo nivel, por decirlo de alguna forma, y siempre vamos a acudir a la jurisprudencia. Pero el objetivo de no incorporar la jurisprudencia dentro de este articulado fue, por lo que dice el anteproyecto, de que la jurisprudencia muchas veces nos ata a determinadas cuestiones y entonces el avance del derecho y todo el dinamismo de la sociedad se vería como estancada. Y la idea es, volviendo a lo que ya dijimos, que se resuelvan los casos, el caso concreto, y que cada caso sea trabajado en particular. Entonces ese sería el fundamento, pero todos vamos a hacer la jurisprudencia y todos vamos a invocar la jurisprudencia claramente en cada una de nuestras demandas y los jueces también la van a aplicar. El tema es que, bueno, que no tengamos una sentencia que diga porque el fallo tal dice tal, listo, sino que se elabore el caso concreto en particular, que es el desafío también que tiene cada uno de los jueces y nosotros como abogados. Tampoco está la doctrina, pero bueno, la doctrina también claramente es una fuente del derecho porque todos invocamos a distintos autores sobre distintas situaciones que queremos plantear en nuestro caso concreto, o sea, la doctrina es una fuente, pero no está determinada acá, pero la vamos a utilizar como fuente. Y una cosa interesante, fíjense, que habla de la palabra finalidad. Esto también está pensado para un código que tenga en cuenta las situaciones particulares del momento de resolverse. ¿Se acuerdan cuando hablábamos o cuando estudiamos en la facultad lo que era el espíritu del legislador? El espíritu legislador dice, bueno, ¿qué quiso decir el legislador en aquel momento cuando se hizo la ley? Con esa visión conservadora, esa visión originalista, inicial, cambia. No se va a ver más lo que pensaba el legislador al momento, o el espíritu en el momento de sancionarse, sino se va a tener en cuenta al momento de aplicarse esa ley. Eso es lo que se llama la finalidad de la norma. Esto tiene que ver mucho también, un ejemplo que podemos dar y que todos conocemos, es el fallo de la Corte, el famoso caso Cot, que determinó jurisprudencialmente el amparo. Eso surgió como una necesidad de la sociedad en su momento de tener
una acción expedita y rápida para resolver, pero bueno, no fue el espíritu del legislador en su momento. Entonces se va acomodando como una visión finalista de la interpretación de las leyes. Ahí se consideró esta visión que cambia, no se tiene más en cuenta. Imagínense que cuando la Corte también declaró la constitucionalidad la inconstitucionalidad del matrimonio disoluble, jamás lo podría haber hecho si pensaba en la mente de Vélez Sarsfield. Entonces ahí también la visión es finalista. Eso es una interpretación, podríamos decir, adaptativa de la norma. La vamos aplicando a cada caso en concreto, teniendo en cuenta ese momento de aplicación. Entonces, como para finalizar con este punto concreto, y ya lo habíamos dicho, la ley no es un tope, la ley no es el techo del ordenamiento jurídico, sino que vamos para arriba para analizar todas estas cuestiones. Bueno, el artículo 12. El artículo 2 también lo tenemos referido a la interpretación, también hace mención a cómo debemos interpretar esas leyes y habla de los principios. Los principios tienen que ser la forma de interpretar por principios, por valores, por reglas generales, teniendo en cuenta la coherencia y la finalidad. ¿Por qué de principio? Porque es imposible determinar todas las cuestiones, detallarlas, obviamente, entonces tenemos que tener en cuenta estos principios generales. Los principios generales están después determinados también dentro de lo que es los artículos que siguen. El otro artículo. El artículo 3, estos dos primeros parecería que es una visión hacia la sociedad, y el tercero hacia la gente que tiene que tener este código. Y el tercer artículo, que habla del deber de resolver, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Este es un artículo destinado a los jueces, pero es simplemente la recepción de la doctrina de arbitrariedad de la Corte Suprema, que las sentencias deben ser razonables, debidamente fundadas, y que nosotros tenemos derecho a tener una sentencia motivada, porque los jueces también, como poder del Estado, tienen que rendir cuentas sobre su labor, y una forma de rendir cuentas es a través de sus sentencias debidamente fundadas para que sean controlables, ese control difuso que ejercemos. ¿Estamos bien? Que ejercemos los ciudadanos, porque por eso es que está específicamente determinado. Bueno, después el capítulo 2, que empieza a hablar de la ley. Acá ya adelantamos que la ley como fuente del derecho, esto no cambió mucho. Prácticamente tienen los mismos articulados. El artículo 4 habla del ámbito subjetivo, que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, para todos, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, transeúntes o domiciliados, o sea, para todos. Acá también podríamos pensar, salvo leyes especiales, podríamos pensar a veces cuando se hace diferenciación entre algún extranjero y algún tipo de contrato, que los hay, realmente lo turístico, para ver con este artículo cómo quedaría esa situación. Vino que se dice, bueno, que es extranjero determinado valor, y si es argentino o ciudadano otro valor, generalmente las cuestiones de turismo. Pero bueno, es para pensarlo. Esto está relacionado con el principio de inexcusabilidad, que no se puede invocar. Este artículo particularmente es igual al de Vélez Sarsfield, que no se puede invocar el error del derecho, que la ley se presume conocida por todos. Este artículo siempre, cuando estaba en la facultad, me llamó la atención, estudiando Vélez Sarsfield, en el sentido que bueno, es imposible que el derecho sea conocido por todos. Yo estudiando en su momento, creo que nos pasó a todos, veíamos todos los libros y decíamos, no podemos saber todo. Pero bueno, y más pensando en el vulnerable, o sea, como si nosotros que estamos constantemente con la justicia o estudiando, no lo conocemos, imaginemos a la persona que no tiene acceso a nada de ese tipo de conocimiento. Pero bueno, como técnica legislativa se quedó por una cuestión de principio general de la obligatoriedad de las leyes, pero claramente deja librado a que determinados supuestos se tenga en cuenta esta situación, y queda librado a la misma interpretación que tiene este código de considerar a los más vulnerables dentro de las relaciones jurídicas. Así que bueno, este artículo también quedó. Después, la vigencia de la ley, esto es igual que el Código Civil de antes,
o de ahora, empiezan las leyes a regir a partir del 8º día, y empieza algo que una norma la diga otro plazo diferente, como es el caso justamente de este código, que iba a ser aplicado a partir del 1 de enero del 2016. Finalmente, por otra ley, se hizo la aplicación a partir del lunes 3, al día sábado primero, pero bueno, el lunes 3 después de la feria va a empezar a regir. El modo de contar los intervalos de proceso es exactamente igual, no hay variación, por días, por meses, por horas, por años, exactamente igual. Esto es disponible, o sea, las partes pueden convenir otros plazos, o la ley también puede contemplar otros plazos. Los días son completos, se consideran los inhábiles y no laborables, salvo que una norma diga otra cosa, que sean inhábiles. O sea, esto es igual, no hay modificaciones prácticamente en este punto. Con el tema de la aplicación temporal, acá también, esto es igual que lo de Vélez Sarsfield, hay un agregado que es diferente y que tiene coherencia con toda esta visión del Código Civil y habla prácticamente de 3 supuestos de cómo está planteado el código. La aplicación inmediata de las nuevas leyes a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas en curso. Eso es igual que Vélez. La retroactividad de la ley, igual que en el Código de Vélez, salvo disposición en contrario. Y el límite claramente de la retroactividad es justamente lo que nosotros conocemos como los derechos adquiridos, dice el Código, los derechos amparados por la Constitución Nacional. Y la inaplicabilidad de las nuevas leyes a los contratos celebrados con anterioridad, es decir, que los contratos en curso no se aplican. Pero hay una excepción, y acá es lo novedoso, que la excepción es cuando la norma es más favorable para el consumidor. Sería como indubio pro operario, un indubio pro consumidor. Y esto tiene una motivación y un motivo. ¿No? El motivo es que los contratos en curso de ejecución no se puede violentar la autonomía de las partes que tuvieron en cuenta, pero claramente en los contratos de consumo no existe esta discusión de las partes para llegar a un contrato, sino que nosotros sabemos que estamos con las cláusulas de adhesión, que no tienen discusión, y bueno, cuando la ley sea más favorable para el consumidor, se va a aplicar esta ley a los contratos que están vigentes y en curso de ejecución. El concepto claramente es la protección de más débil, ¿no? Dentro de la relación jurídica. Capítulo 3, bueno, ejercicio de los derechos. Hasta acá entonces tenemos por un lado el derecho, que ya vimos, después la ley como fuente del derecho, y ahora particularmente el ejercicio de los derechos. Este capítulo está dirigido a los ciudadanos, cómo van a ejercer esos derechos. Y está regido y está plasmado lo que dijimos anteriormente con todos los principios jurídicos. O sea, los ciudadanos tienen que ejercer sus derechos de buena fe, ejercer sus derechos no abusando del mismo, no abusar de la posición dominante, que estos son términos nuevos que ya lo vamos a ver en artículos siguientes. Tienen que observar la ley no es renunciable, las leyes no se pueden renunciar, sí sus efectos, y tenemos que reconocer los ciudadanos los derechos individuales sobre los derechos individuales y los derechos colectivos. Bueno, con respecto al principio de buena fe, el anterior, el que sigue, no el anterior. El principio de buena fe, esto es igual, nada más que está en una parte del código que es el título preliminar, en que a partir de ahí como guía de actuación para todo el código. Antes ustedes saben que el principio de buena fe empezó con las relaciones, con las obligaciones al acreedor-deudor, después en los contratos, el 1198 que tanto invocamos siempre. Bueno, ahora está en el título preliminar como base para todo el código y también está en cada uno de los articulados, después se repite a lo largo del código este principio general de la buena fe. El abuso del derecho. El abuso del derecho está determinado como otro principio general, como otra regla general. Todos a esta altura más o menos sabemos cuando hablamos del abuso del derecho de qué estamos hablando. Esto fue incorporado en la reforma que mencionamos del 68 y cuando Gordon incorpora también en un principio general, pero después los casos en donde se considera el abuso de derecho lo va haciendo la misma jurisprudencia, lo vamos haciendo nosotros como abogados y están en las bibliotecas. Por eso por hoy más o menos todos sabemos cuando hay abuso de derecho. Es algo conocido por nosotros, pero también se va acomodando con el tiempo. Eso les quiero decir. El abuso de derecho podríamos plantearlo también desde tres
tres distinciones. La primera parte es el abuso en el ejercicio del derecho de los ciudadanos, es el tradicional, que se incorporó en la reforma 7711, es el 1071, que también tantos hemos invocado del Código Civil, y se da cuando contraría los fines del ordenamiento jurídico, otra vez con los fines, no el fin histórico, el pretérito, sino el fin actual. Se da también cuando excede claramente los límites impuestos por la buena fe, por la moral y las buenas costumbres. Y acá en el artículo 14, que hoy también ya lo dijimos, el último párrafo del 14 dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales respecto de los derechos de incidencia colectiva. Esto lo repito porque es una visión totalmente diferente de cómo tenemos que ver a partir de ahora, involucrarnos en sociedad nosotros como individuos y convivir con los intereses colectivos. El otro supuesto sería, y esto sí es interesante y es también novedoso, serían las situaciones jurídicas abusivas. ¿Qué significan las situaciones jurídicas abusivas? Se dan, esto está muy relacionado con el artículo 1120, ténganlo en cuenta después para relacionarlo, que son los actos jurídicos conexos, y con el artículo 1073, que es referido a los contratos conexos. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una pluralidad de contratos o pluralidad de situaciones o derechos, y todos ellos conforman una situación jurídica abusiva. Ellos en forma individual no son abusivos, pero sí en forma conjunta. Y para graficarlo es cuando nosotros tenemos un contrato y para obtener algo tenemos que hacer otro contrato. O sea, es como que estás cautivo. Y el ejemplo que todos hemos pasado, porque creo que todos hemos pasado por alguna situación jurídica abusiva, es con los bancos. Yo recuerdo una vez, y yo en su momento, bueno, era mucho más chica, y en el banco sacaba una cuenta, una caja de ahorro. Vos ibas al banco, sacabas la caja de ahorro y te dicen, bueno, viene el paquete. ¿Qué es el paquete? Te doy tarjeta de crédito, tenés chequera, tenés seguro de vida. Yo digo, no, pero yo quiero la caja de ahorro nada más para... No, pero viene el paquete. Bueno, pues hagamos el paquete, no sé. Digo, bueno, pero yo no voy a usar nada. No importa, pero ya viene el paquete. No tenés posibilidad de... Porque ya viene así el formato del producto. Particularmente les cuento cómo me pasó. Te dice, bueno, cuenta corriente, chequera. No, la chequera no me la dé porque no voy. Yo tenía 23 años, no uso chequera, no tengo idea, no quería saber nada. Bueno, no te doy la chequera, pero bueno, tenés la cuenta corriente, todo. ¿Qué sucede? Yo voy en un momento a un negocio, comprar una campera, me acuerdo, para quien era mi novia en ese momento, a mi actual marido. Compro la campera y ¿qué pasa? Claro, si yo tendré plata, ¿no? Bueno, débito automático, uy, qué bueno, tengo plata, listo, compro la campera. Pasa el tiempo y en eso veo como que en la cuenta del banco venía menos como que tenías un saldo negativo. Yo, qué raro si no tengo nada, no hice ningún crédito, no tengo nada. Bueno, voy a averiguar al banco, me dice, no, lo que pasa es que tenés un giro al descubierto, con una deuda terrible, ahí me enteré de los intereses de la cuenta corriente, bueno, me enteré de todo, digo, pero yo nunca usé la cuenta corriente. No, pero como tenés todo el paquete, si vos no tenés plata en la caja, en la débito automático, automáticamente débito descubierto. Yo no hice nunca eso. Bueno, pero es así. O sea, pagué la campera más cara de mi vida con esa operación que hice. Pero forjó el amor. Pero forjó el amor. Sí, no, igual estaba también bien indignado, entonces no sé si fue tan... Los unió a fuego. Sí, hasta el día de hoy. Pero bueno, con eso quiero decir que en ese momento uno decía, ¿qué hago? ¿Un juicio? Pero la verdad, yo firmé eso. Es como que estás en una situación... Ahora, esas situaciones están contempladas en el Código Civil. Entonces tenemos la norma para nosotras poder aplicarla y ser más fácil incluso interponer las demandas y plantear el caso. Por eso les conté esto que había pasado con la cuenta corriente porque me marcó para siempre, porque fue la campera, como les dije, más cara de mi vida. Sí. Pero bueno, también por acá dijeron cuando vas al banco te ofrecen para sacar un crédito, vas a sacar seguro de vida, la hipoteca, bueno, también la hipoteca, bárbaro, pero después hay un montón de agregados que sos como un contratante cautivo, es obligatorio, prácticamente sin que vos lo puedas definir. Y te lo debitan el primero, cuando todavía ni cobraste. Bueno, situaciones jurídicas abstractas, esas son, creo que no se la van a olvidar. Bueno, y después lo que es interesante, que es nuevo también, y que
que es un término, la verdad, que suena interesante, es el abuso de posición dominante en el mercado. No es abuso de posición dominante en cualquier relación, porque siempre a veces hay posiciones dominantes, sino específicamente en el mercado. ¿Esto qué significa? No cualquier situación, como ya les dije, tiene esta situación de posición dominante, sino en el mercado. Y esto quiere decir, cuando nosotros tenemos y cuando existen, por ejemplo, prácticas monopolistas, esas prácticas, cuando hay fijaciones de precios determinados, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, y nos pasa en Argentina, distintas empresas que conforman un grupo económico y ese grupo económico, pensando que son distintas empresas, fijan precios sobre diferentes productos, pero en realidad son las mismas empresas con los mismos productos. Eso es influir en los precios. Eso es posición dominante en el mercado. Son prácticas anticompetitivas, claramente, y que destruyen justamente las relaciones de mercado y nos influyen en los precios. También es no solamente con grandes empresas se puede dar esto. Es interesante, y eso está en el comentario de este artículo en el código comentado de Infojus, que se puede dar, por ejemplo, en relaciones de locación. Si en el mercado hay una crisis de vivienda y hay una situación abusiva en el mercado de los locadores, también podría aplicarse este artículo analizando concretamente la situación que está pasando. O sea, no tienen que ser grandes empresas. Otra de las cosas que, bueno, no sé si está ahí, que es interesante con el tema del abuso del derecho, es que el juez va a tener un rol importante, activo, no solamente de escuchar y resolver ante los pedidos, sino que el juez debe, y lo dice el artículo 10 en la parte final, debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación abusiva, y si correspondiera reponer al estado anterior y fijar una indemnización. O sea, el juez tiene un rol activo en esto, que es importante. Bueno, después el artículo 12 habla del orden público, esto es también parecido, habla del fraude a la ley. El fraude a la ley es interesante, y lo dijo con estas palabras hace unos días Elena Hayton de Nolasco, es cuando usamos la ley truchamente. Cuando se usa la ley truchamente para adquirir un derecho o ejercer un derecho, eso es fraude a la ley. Se diferencia con el fraude como vicio de los actos jurídicos. Ese está arreglado en otra parte del código, que específicamente es en el artículo 338 y en el 59. Esto es fraude a la ley cuando se utiliza truchamente. Ejemplo, situación de una persona que se casa, que va al exterior y se casa en el exterior porque no existe la legítima y a su vez tiene hijos en Argentina. ¿Para qué? Para dejarle todo a la nueva concubina o novia o a quien quiere, defraudando a sus hijos. Ese derecho del extranjero no se puede aplicar en la Argentina porque es un fraude a la ley, y además está contemplada específicamente en la parte de derecho internacional privado del código que lo impide. Dice, cuando se violenta el orden público local, no se puede aplicar la ley extranjera. O cuando, por ejemplo, uno contrae matrimonio para tener una ciudadanía, o contrae matrimonio para tener determinados beneficios de distintas especies. Bueno, eso es fraude a la ley, eso no está contemplado. Bueno, y después la situación del artículo 13 de renuncia, ya lo vimos esto, la renuncia general de las leyes se prohíbe, y sus efectos. El artículo 14, también algo hemos hablado, hacemos un poquito de hincapié acá. El código prevé los derechos individuales y disidencia colectiva. Ya dijimos que no se ampara el abuso de derechos individuales que puede afectar el medio ambiente, los derechos de incidencia colectiva. Esto es el caso de una industria, no puede realizar todo lo que quiera si afecta, porque hablamos de persona física, jurídica, ¿no? Una empresa no puede afectar el medio ambiente y los intereses que perjudican este interés colectivo como es el medio ambiente. Va a tener sus consecuencias, ¿no?, patrimoniales. Después el capítulo 4, y ya nos vamos a los derechos y los bienes. El tema de los derechos, ahí lo tenemos clasificados: derechos individuales sobre bienes patrimoniales, que ya hablamos; derechos individuales sobre bienes sin contenido patrimonial, que también hablamos: el cuerpo humano, los órganos, material genético; los derechos no de una persona, sino de un grupo, también hablamos en este código de las comunidades indígenas;
y los derechos de incidencia colectiva, que ya no son individuales y son, por ejemplo, el caso del medio ambiente que tanto estamos reiterando. El artículo 17 sobre los derechos del cuerpo humano, ya lo hablamos, también habla y se remite a la ley especial, nosotros tenemos como leyes especiales, porque es importante, este código, no es que está todo en este código, hace hincapié también a muchas leyes especiales, y hay muchas leyes especiales vigentes, no es que se quedaron derogadas esas. Y las leyes especiales en este caso concreto son la ley de ablación de órganos, la ley de trasplante, la ley de sangre, con relación al cuerpo humano. Y el último artículo relacionado con esto, con el título preliminar, habla de los derechos de las comunidades indígenas, que también algo hablamos, y dice que las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Según lo establece una ley especial, y esto recepta el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades. El proyecto tenía y consideraba esto como un derecho real a la propiedad comunitaria de los indígenas. Esto no está determinado así en el código, no quedó así, sino que se va a remitir a una ley especial. Esto es un tema a tratar y a trabajar. Particularmente quedaron, no es fácil determinar la propiedad comunitaria porque bueno, hay relevamientos que se están haciendo, pero no es fácil determinarlo porque todos sabemos que hoy por hoy para inscribir registralmente una comunidad indígena, una propiedad, no, la única forma es la usucapión, y la usucapión sería de una persona o de varias personas, o no es tarea fácil porque dentro de las comunidades conviven otras personas que tal vez no son de la comunidad. O sea que bueno, eso es un desafío pendiente todavía a lograr. Esto es más o menos un pantallazo, lo que es el título preliminar y las bases axiológicas que tan importantes son. Yo quiero antes de terminar hacer hincapié con algunas tres cositas que son interesantes del código, incorporadas, que están tal vez medias dispersas dentro del código, pero son importantes. Una es en el tema de la prescripción. El tema de la prescripción, los delitos, las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Esto es algo novedoso, incorpora la palabra delitos de lesa humanidad dentro del Código Civil y que las acciones son imprescriptibles. Ustedes saben que en nuestro país a partir del 2003 la imprescriptibilidad de las leyes y la persecución penal se debió a la nulificación insalvablemente nula de las leyes de obediencia de vida y punto final. Entonces permite la persecución penal cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido por esta situación y por la Convención contra los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra, que dice que son imprescriptibles y que tienen rango constitucional. Pero en el ámbito civil eso todavía estaba pendiente y ahora lo incorpora este código. Otra situación relacionada con la prescripción, el plazo general de prescripción son 5 años, en los daños y perjuicios, ya sea contractual o extracontractual, son de 3, y hay un plazo especial, que esto es lo que digo, que este código recepta las necesidades de nuestro país, las necesidades que nos van pasando, que es el caso de los abusos sexuales de los incapaces, cuando sos menor de edad. A partir de ahí, la acción civil de daños y perjuicios se puede hacer con un plazo de prescripción de 10 años, y esos 10 años se empiezan a contar a partir de la mayoría de edad. También ustedes habrán escuchado que en el ámbito penal es imprescriptible. Es imprescriptible ¿por qué? Porque bueno, hubo una ley, que es la famosa ley, se llamó Ley Piazza, por el famoso modisto que sufrió vejaciones en su niñez. Y bueno, a partir de ahí se empezó toda una movilización de construcción y son considerados imprescriptibles en el ámbito penal. O sea, el Código Civil también recepta esto, porque aparte es toda una elaboración. Cuando uno es pequeño y tiene que pasar por estas situaciones terribles, no es que uno puede denunciarlo tan fácilmente, se necesita una moderación especial y son momentos muy difíciles. Y bueno, ahora se amplió la prescripción para 10 años después de cumplir la mayoría de edad. Y también ahora, recientemente, hay un proyecto que se aprobó por el Senado, falta aprobar al diputado, de que esto sea imprescriptible también en la acción civil de estos casos, en estos supuestos. Y lo que quiero también agregar, es que es muy interesante, que ya algo mencionamos, lo que es el abogado del niño. Nosotros somos abogados y nosotros vamos a tener una nueva incumbencia profesional relacionada con el abogado del niño, que recepta nada más y nada menos la Convención de los Derechos del Niño, de que el niño debe ser oído, del interés superior del niño, recepta la Ley de Protección Integral de los Niños y Niñas Adolescentes de nuestro país,
recepta el Pacto de San José de Costa Rica, que estos, ¿qué dicen todos? Que el niño tiene derecho a ser escuchado y a tener una representación jurídica, a tener asistencia jurídica, y esto lo tienen que dar los abogados. Y esto está relacionado con el principio de autonomía progresiva, que significa no vamos a representar a un chico de 2 años porque no hay intercambio, no tiene la madurez como para que lo representemos y poder dialogar con nuestro cliente, por decirlo de alguna forma. Pero claramente cuando hay un menor tiene interés sobre algo es porque está lo suficientemente maduro para tener una respuesta. Eso pasa, por ejemplo, en los procesos de adopción. Vamos a tener los abogados la posibilidad de ser abogados del niño. El niño, si quiere saber sobre su identidad, se le va a saber. Y si tiene más de 13 años, se puede hacer lo que se llama una acción autónoma de identidad y necesita patrocinio de abogado. También los chicos, cuando hay conflicto de intereses con sus padres, van a poder tener su abogado, como abogado del niño. También en los casos de distintas etapas de adopción, cuando haya conflicto de alimentos, los hijos también van a poder asistir con abogado para demandar tal vez a sus padres por la falta de los alimentos. Esto es todo novedoso porque también está arreglada en la provincia de Buenos Aires la ley del abogado del niño. Hay un registro de abogados que se va a hacer a través del Colproa, del colegio que aglutina los colegios de la provincia de Buenos Aires, y hace poco se ha reglamentado. Y lo interesante de esto es que el niño, si no tiene los medios económicos para pagarlo, va a ser solventado por el Estado. Hay que elaborar todavía todo esto, falta, pero bueno, es una nueva incumbencia y lo interesante es que nosotros como abogados en ese punto vamos a defender el interés personal del menor. Ustedes saben, siempre la intervención que han tenido las asesoras de menores en las causas no es lo más feliz. Esa representación promiscua que dicen, la verdad que no, todos nos han pasado de que si hay un automóvil que se tiene que vender y es de un menor, lo que nos cuesta, que cuando tenemos los 3 presupuestos, tenemos las 3 situaciones, ya el auto no vale más, ya se vendió, ya se regaló, ya no pierde sentido. Y siempre cuento una situación que me pasó particularmente en un caso menor que cobra una indemnización. Esa indemnización, un monto interesante, servía para ir al deseo de él junto a su familia de construir un cuarto dentro de su casa, que era una casa que no estaba asentada registralmente. Era una casa que estaban hace un montón de años, pero no tenían. Y claro, en la feria, yo soy de Mar del Plata, de la ciudad. Va al asesor y ¿qué dice la asesora? No, tráigame la escritura pública para saber si la inversión que va a hacer ese chico en esa casa. Y si no, que compre un lote en un barrio periférico de Mar del Plata, que compra el lote a los 2 días, no sé qué puede llegar a pasar. Entonces, claro, cuando contestamos en el expediente, se contestó de un lugar como diciendo, acá hay una persona que quiere incorporar lo que cobró a su familia para tener un cuarto más en su casa, una pieza más en su casa. Y la asesora no, porque bueno, se cubría ella, no sé, no había una visión en el interés de lo que quería ese chico. Entonces ahí, bueno, hicimos como abogada del niño en el sentido de plantearnos, decirle, no, asesora, recorre un poquito la ciudad, fíjate lo que está pasando y es una realidad concreta que tenemos que solucionarlo. Finalmente el juez, por suerte, en este caso particular, no dio, ustedes saben, no son vinculantes, no le dio cabida al planteo y bueno, finalmente pudo hacerse su cuarto en su casa. Pero bueno, esta es la visión que va a tener el abogado del niño, va a escuchar al niño y su deseo y en eso va a actuar. Así que bueno, para finalizar, perdón si me demoré un poco más. Venimos bárbaro de tiempo y eso es romper parte del paradigma también, a horario, todo. Bueno, estemos tranquilos, es un código de la democracia, es un código que está para la igualdad, para una sociedad pluralista, y el desafío es nuestro, porque nosotros como abogados, acá somos todos abogados y abogadas, no sé si hay gente del Poder Judicial, pero nosotros cuando tenemos un caso, nuestro estudio es un caso concreto de alguien que le podemos transformar la vida, y él viene y acude a nosotros para que le transformemos la vida, y para que cambiemos su realidad. Y ahora con este código lo vamos a poder hacer y por eso el desafío es que sigamos estudiando, que sigamos aplicando y bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos por...